El Señor ponía en mi corazón una serie que tal vez en algún momento mencioné y era acerca de todo ese proceso que vivió el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que entró a la tierra prometida. Sabemos que todo lo que está escrito en la palabra tiene un propósito y si fue escrito y dejado allí por el Espíritu Santo es porque hay algo que Dios quiere que prestemos atención. Siempre me ha llamado la atención cuando leemos en números esa lista larga de nombres, de lugares donde el pueblo de Israel estuvo durante todos esos 40 años. Siempre a mí me ha llamado la atención y sé que Dios tiene algo que decirnos al respecto, ¿no? Que no son simplemente nombres puestos allí, sino que hay alguna enseñanza o muchas enseñanzas para nosotros. Y en la primera adoración que cantábamos, se cantaba como se puede estar en un momento de abatimiento, de derrota. Cuando el ser humano experimenta eso, el Señor está ahí para ayudarle. Así se encontraba el pueblo de Israel, abatido, controlado, sin esa libertad que Dios quería que experimentaran. El título que lleva esta prédica es Sucot, la primera escuela de aprendizaje. Sucot es mencionado en la Biblia y bajo este nombre de Sucot, el pueblo judío celebraba y sigue celebrando fiestas de Sucot. Yo no voy a hablarles hoy en sí de las fiestas, no, yo quiero empezarles a hablar de todas esas jornadas que pasó el pueblo de Israel, jornadas o estaciones, cuando el pueblo tenía que acampar y Dios determinaba que la nube se parara. Eso era indicio de que el pueblo tenía que estarse quieto en ese lugar. 4 décadas, es decir, 40 años, el pueblo estuvo transitando en cabañas. Durante todos esos 40 años de travesía, Dios estaba ahí protegiéndolos y los cubría a través de esa nube de su presencia. Esas mismas verdades son también para nosotros. Dios cubre nuestras vidas, hermanos. Dios está con la iglesia, cubriéndonos, protegiéndonos. Su cuidado divino está sobre cada uno de nosotros y esto no se nos puede olvidar. Los eventos que transcurrieron en Sucot, todo lo que se experimentó en esa primera estancia, en esa primera estación o jornada que el pueblo de Dios experimentó, ahí hay cosas que aprender. En total fueron 42 estaciones o jornadas que experimentó Israel en toda la travesía hasta llegar a la tierra prometida, aquella tierra que se le había prometido a Abraham y donde el pueblo ahora saliendo de la esclavitud iba a tomar posesión de ella. Fueron 40 años y 42 jornadas, estaciones, donde el pueblo tuvo que parar por alguna razón que la iremos viendo a medida que avancemos. Deuteronomio 8:2 dice lo siguiente: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Nos podemos preguntar, ¿por qué 40 años cuando la distancia de Egipto a Israel era muy corta, relativamente muy corta? ¿Por qué 40 años? El versículo que acabamos de leer nos dice la razón de por qué esos 40 años, de por qué estuvieron deambulando 40 años. Y era, como acabamos de leer, para revelar su carácter. El pueblo de Israel tenía que ser probado. Amén. Y eso lo estipuló el Señor. Dios conocía el corazón de los israelitas y por eso se tomaron 40 años, revelar el carácter. Es exactamente lo mismo que está pasando con nosotros. En nuestra travesía, nosotros también estamos siendo probados por Dios. Nuestra fe está siendo probada. Nuestro carácter tiene que ser revelado. Amén. Y nuestra fe, lo dice la palabra, debe ser probada. Así que durante ese tiempo el pueblo fue puesto a prueba y solo los que se mantuvieron firmes en su fe y obedecieron pudieron entrar a la tierra prometida. En cada estación Dios quería enseñarles algo y solo hasta que Él terminaba lo que Él quería que ellos aprendieran, entonces el pueblo, por orden de Dios, no que eran ellos que se pararan y ya dijeron nos vamos, sino por orden de Dios, entendía, al moverse esa nube,
que era tiempo de avanzar. Entonces, cada episodio y cada estación en la que nosotros nos vamos encontrando a medida de que avanzamos en nuestra fe, seguro, hermanos, que Dios nos quiere enseñar algo. Todo va a tener un aprendizaje. Amén. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto hacia esa tierra prometida. Enseñanza tras enseñanza. Las paradas tenían un propósito. Las paradas no solamente consistían en parar, descansar y seguir, tenían un propósito divino. A pesar de que durante 40 años el pueblo se estuvo quejando, en muchas ocasiones se quejaron, murmuraron e hicieron cosas no correctas de acuerdo a lo que Dios pedía. Sin embargo, con todo y eso, Dios estuvo con ellos, hermanos. Ni un solo instante apartó su mirada de ellos. Eso lo dice la Escritura. Dios es un Dios paciente, hermanos. Nuestro buen Padre es muy paciente. Lo fue con Israel y lo está haciendo con nosotros. Un Dios lleno de paciencia. Y así se demuestra 40 años donde el pueblo se quejaba, murmuraba, hacía cosas malas. Sin embargo, Dios no dejó de posar su mirada sobre ellos. 40 años, 42 estaciones donde todas las aflicciones que tuvo el pueblo de Israel, Él se afligió con ellos. Amén. Dios no es un Padre que cuando nosotros somos afligidos por nuestra desobediencia, Él queda indiferente a eso. No, Dios también se aflige de nuestras aflicciones. Nuestras aflicciones vienen muchas veces por nuestra desobediencia. Sin embargo, como buen Padre, Él se aflige de eso, porque Él no quiere vernos afligidos, Él quiere vernos en victoria. Cada vez que el pueblo se quejaba, era rebelde y hacía cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios, como buen padre, los que somos padres podemos entenderlo, Él se afligió. Hermanos, hay promesas de parte del Señor, pero para tomar posesión de esas promesas necesitamos una fe grande y una fe que no se rinde. Amén. A veces cuando llegan las aflicciones, la fe tiende a menguar. Tendemos a querernos rendir ante una situación que de pronto nos abruma y que perdemos de vista de que Dios sí nos está mirando, de que Dios está caminando con nosotros. La fe no se puede rendir. Amén, hermanos. Pues esto es muy importante porque si nos falta la fe, no podemos avanzar. Dios nos ha prometido cosas grandes, hermanos, pero si empezamos a flaquear, entonces empieza a haber problemas. No podemos flaquear. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Durante toda su travesía flaquearon y no pudieron tomar posesión de aquello que Dios les había prometido. Así que la obediencia es muy importante, hermanos. La forma de tomar posesión de las bendiciones que Dios ha diseñado para nosotros pueden ser adquiridas, tomadas, disfrutarlas a través de la obediencia. Por eso no se puede flaquear ni en la fe ni en dejar de obedecer. La obediencia es la que nos va a permitir avanzar. Amén. La obediencia es la que va a permitir que esa nube se mueva y podamos seguir avanzando en este transitar cristiano. A veces podemos vernos involucrados en mucha actividad con poca obediencia y esto no está bien en ese sentido. Tenemos que tener unas vidas productivas, activas, pero no siempre la actividad será síntoma de un avance espiritual. Delante de los ojos de Dios, la realidad puede ser otra. Puede ser que nuestras vidas estén llenas de mucha actividad, pero poco avance espiritual. Israel estaba en un constante movimiento, en una constante actividad. Cada parada implicaba mucho trabajo, mucha acción. Levantar nuevamente la tienda, el tabernáculo, y cuando Dios decía, es tiempo de marchar, todo lo que implicaba ahora volver a recoger todo. Es decir, estaban llenos de actividad. Sin embargo, eso no era síntoma de que estuvieran caminando bien, de que estuvieran avanzando. ¿Por qué? Porque faltaba la obediencia. Esto es más o menos un preámbulo, poniéndolo dentro del contexto que vamos a mirar. ¿Qué podemos aprender de esa estación en Sucot? ¿Será que hay algo que nosotros
podemos aprender, por supuesto que sí. Todo tiene un propósito. ¿Quieren empezar a descubrir qué pasó en Sucot? Que también nos va a servir como ejemplo para nosotros. Pues vamos a empezar a descubrirlo. Amén, hermanos. Les invito a que vayan a Números 33:5. Los israelitas salieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Nosotros también, hermanos, por la gracia de Dios y por esa fe que hemos recibido en Cristo Jesús, hemos salido de Ramsés. Ramsés para nosotros representa el mundo que dejamos atrás. Israel dejó a Egipto atrás. Cuando Dios los llama hacia el camino de la libertad, salieron de Egipto, de donde nos sacó Dios. Cuando nosotros recordamos esto y no lo dejamos allá en el olvido, eso nos permitirá avanzar de la manera correcta hasta la próxima estación, donde Dios diga, aquí se paran, porque aquí hay algo más para enseñarles. Entonces, recordar lo que va sucediendo en cada una de las estaciones y lo que hemos aprendido o la situación en la que habíamos estado es muy importante, porque eso nos va a ayudar a valorar lo que aprendimos, no repetir lo que dejamos y avanzar hacia la próxima estación para ir con una actitud de aprendizaje. De eso se trata la vida de cristiana. Estación en estación donde vamos aprendiendo, donde Dios está interesado en decirnos, esto es lo que yo quiero que tú aprendas en esta jornada, en esta parada, en esta estación, en esta etapa de tu vida. Cuando el pueblo sale de Egipto, se necesitaba de un poder divino y sobrenatural para que ellos pudieran avanzar hacia esa tierra y hacia esas promesas que Dios les había dado. No era una tarea fácil y todos lo sabemos y lo hemos estudiado y leído muchas veces. El terco corazón de Faraón, cómo quería impedir que el pueblo saliera de Egipto. Se necesitaba un acto divino de parte de Dios, obviamente, para que su pueblo pudiera salir hacia eso que Dios había prometido. Y Dios los sacó, todos lo sabemos, Dios los sacó de una forma milagrosa también y los dejó ir y les dio la libertad. Amén. Lo mismo ocurrió con nosotros, hermanos, lo mismo. Nosotros necesitábamos de un poder divino para poder salir de ahí donde estábamos esclavizados, de todo ese sistema y de esa esclavitud que teníamos hacia el pecado. Necesitábamos de un acto divino y ese acto divino ocurrió a través de Jesús. El Padre envía a Jesús para nuestra salvación y para que nosotros emprendamos ese camino hacia la libertad en una condición de personas libres, de personas salvas. Eso fue lo que ocurrió, exactamente lo mismo con nosotros. Efesios 2, versículo 3 dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia, gloria a Dios, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Amén, gloria a Dios, era lo que les estaba diciendo. Un acto divino necesitaba ocurrir, pasar, acontecer para que nosotros pudiéramos vivir y experimentar esa libertad y el perdón de nuestros pecados. Solamente por gracia, no lo merecíamos. Tal vez el pueblo de Israel tampoco lo merecía, porque Dios sabía que había en sus corazones. Sin embargo, Dios les dio la oportunidad y a nosotros Dios nos dio también esa oportunidad de ser salvos, de hacer de la iglesia esa novia, esa compañera que Dios quiere que sea la iglesia. Salimos de todo ese mundo, de todo eso que nos esclavizaba, para convertirnos en siervos de justicia. Amén. No salimos de un estado para seguir en ese estado o para ser ambiguos en esa nueva condición. Por eso Dios necesita trabajar con nuestras vidas, hermanos, porque el Señor sabe nuestras debilidades, todo lo que nosotros tenemos, que debe ser arreglado, que debe ser moldeado, que debe ser trabajado, que debe ser pulido. La idea de Dios es que nosotros nos convirtamos en ese varón perfecto a la medida y estatura del varón perfecto de Cristo, es decir, una transformación en nuestro carácter. Y por eso también para nosotros, para la iglesia, para ti y para mí,
es necesario también pasar por jornadas, pasar por estaciones, quedarnos en ciertas estaciones para que Dios nos enseñe y pueda trabajar en nuestra vida. Amén. Es decir, que el pueblo no podía estar en Sucot en una condición de esclavos. La idea de sacarlo de Egipto no era para que Faraón siguiera contando con el pueblo. Una vez sacado de Egipto, el faraón no podía seguir contando con el pueblo, ni el pueblo contaría con Faraón. Esa es la idea, la misma idea opera para nosotros. Es decir, que solamente podemos estar en Sucot, en esa primera estación, cuando no contamos con el mundo, ni el mundo cuenta con nosotros. Amén. Entendemos ese concepto, ¿no? Que puedo decirlo muy rápido, pero que es muy profundo. El único motivo que el mundo puede contar para nosotros y que a nosotros nos puede interesar es para ganar almas para Cristo, para predicar el evangelio. No para confundirnos y volver a esa condición de esclavos, sino para hacer luz y sal. Ahí Dios dirá, ya es tiempo de estar en Sucot. La palabra Sucot significa enramadas, cañadas, tiendas, tabernáculos. Y en este significado encontramos la primera lección que Dios pretendía y quería que el pueblo aprendiera. Y que Dios en esta mañana también nos quiere dar a conocer para que la aprendamos. Y esa primera lección es aprender a marchar como peregrinos. La iglesia de Cristo, tú y yo, que somos la iglesia, debemos aprender a marchar como peregrinos. Amén. Por eso se paró en Sucot, porque Dios quería enseñarles en ese lugar esa lección. El pueblo cuando sale de Egipto sale feliz, hermanos. La palabra nos dice que salieron en una especie de celebración, cantó, tuvieron fiesta y empezaron a caminar. Amén. A caminar y caminar. Y ahí llegan a Sucot. Imagínense ustedes el corazón de este pueblo, 400 años en esclavitud y que Dios diga, ahora ya es tiempo de marchar. Dice los estudiosos que era un lugar hermoso donde habían lagos, donde había abundancia de peces, de aves y de gansos, de animales, que era un lugar muy, muy bonito y donde cualquiera quisiera pasar una larga temporada. A pesar de que el lugar era tan agradable, Dios no les dijo, bueno, aquí se van a quedar tranquilitos. No, no, no. Había que avanzar. El camino aún estaban empezando y no se podían quedar ahí. Entonces, por eso Dios no los deja mucho tiempo en ese lugar. Ellos tenían que empezar a aprender a caminar por fe. ¿Amén? Como peregrinos, tenían que empezar esa marcha hacia la tierra prometida, llenos de fe. Entonces, Dios les pone precisamente ahí, desde que parten, a vivir en tiendas, en cabañas, que es lo que significa Sucot, para que entendieran que no podían estar arraigados a nada. Eso es el primer, dentro de lo que estamos hablando, lo que nos enseña también a marchar como peregrinos. No estar arraigados a nada de lo que encierra este mundo, esta tierra. Hablamos del punto de vista de lo que ofrece la tierra como lugar, ¿no? de estación. Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que nosotros estemos arraigados a nada de lo que ofrece este mundo o esta tierra. A veces cuesta, hermanos, y nos cuesta a todos. Yo no voy a decir, no, yo esto lo tengo claro. Creo que a todos nos cuesta a veces no arraigarnos, no queremos a veces como cimentarnos muy bien aquí y se nos olvida lo que Dios ha dicho, que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Sin embargo, tendemos a afincarnos en esta vida, a construir muchos sueños que están bien, pero que no son del todo lícitos, hermanos. Tenemos toda una vida donde a veces nos desgastamos, se trabaja, todo pensando en esta tierra y se nos olvida la promesa, lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Muchas veces ese afán desmedido por asentarnos en este lugar va a ser uno de los impedimentos para servir al Señor, porque siempre habrá cosas que hacer que tienen que ver con esta tierra, pero no con lo celestial. Entonces,
es muy importante que esa mentalidad de marcha de peregrino esté todo el tiempo en nuestro corazón para no perder el foco, para no perder la perspectiva y la meta hacia donde nosotros se nos ha invitado a llegar. Amén. Así que la vida terrenal puede seducirnos mucho, hermanos. Eso es una realidad, seduce. Y aunque nosotros sabemos que no siempre vamos a estar en esta tierra, a veces nos dejamos seducir. Amén. Eso pasa. El cristiano maduro y el que sabe las promesas bíblicas y sabe esto de que estamos llamados a vivir como peregrinos. Sin embargo, todo lo que envuelve este planeta Tierra envuelve, seduce. Y si no estamos bien afirmados en nuestra fe, podemos desenfocarnos y empezar a afincarnos en este lugar. Puede ser que inconscientemente, hermano. No estoy diciendo con esto ni estoy juzgando que sea una actitud consciente. Estas cosas ocurren de una manera inconsciente. La seducción es así. La seducción es algo que va seduciendo y a veces no nos damos cuenta. Entonces, de manera inconsciente, algunos cristianos se aferran a todo lo que hay aquí, a todo lo terrenal, olvidando que en esta tierra tenemos que verla como un lugar ajeno a nosotros. Amén. Y por eso, la primera aprendizaje que tenía que entender el pueblo de Israel era eso. Ustedes son peregrinos. Cuando empiezan a levantar esas tiendas, Dios da la orden de esto, ahí estaba escondida esa verdad de Dios. Así que Dios necesitaba seguir trabajando con el corazón del pueblo y Dios necesita y quiere seguir trabajando con nuestros corazones. Hay otra tarea que Dios quiere enseñarles, otra lección, y es ser conscientes que no todos los que nos acompañan en este caminar de la vida cristiana, en nuestro peregrinaje, son nacidos de nuevo. Podemos mirar en Éxodo 12, del 37 al 38. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Subrayen o anoten, porque aquí está la clave de esa tarea que tenían que aprender. De toda clase de gentes y ovejas y muchísimos ganado subieron con ellos a Sucot. Otras versiones lo dice un poco más fuerte. Salió una gentuza que no era israelita. Muchos egipcios vinieron con ellos. Ese tipo de personas en toda esa travesía ocasionaron muchos problemas porque no habían nacido de nuevo. A veces puede haber gentuza, egipcios metidos dentro de nosotros. El ambiente cristiano es muy fácil en este caso, de imitar. El verdadero cristiano no lo imita. El verdadero cristiano vive la vida cristiana con firmes convicciones. Pero tal vez ese egipcio que está metido entre nosotros, pues imita muchas de las cosas que nosotros hacemos. Y es, como les digo, es muy fácil imitar la vida cristiana, imitarla. Vivirla es más difícil, ¿amén? Pero imitarla puede ser muy fácil, porque pues es una actuación que se da, ¿no? Cantar los himnos, las alabanzas, es muy fácil también, hermanos. Ahora, elevar esa adoración, esa alabanza con un corazón sincero, entendiendo lo que significa, pues es más difícil, ¿no? Todo lo que sea imitar es fácil, hermano. No requiere sino de destreza y un poquito de carácter en este sentido para poderlo hacer. Entonces, hay muchos dentro de nuestras congregaciones mezclados con los verdaderos cristianos. Y eso pasó con Israel, egipcios mezclados con ellos. Estos egipcios no estaban dentro del pacto, no podían sentarse a la mesa a celebrar la Pascua porque no estaban dentro del pacto. El pacto estaba establecido a través de la circuncisión y de todo ese llamado. Para Dios los egipcios eran importantes, claro, hermanos, pero hay condiciones. Dios quiere que aprendamos a identificar los egipcios que están entre nosotros. ¿Para qué? Para criticarlos y para echarlos y decirles, mira, ustedes no hacen parte de este nuevo pacto. No.
sino para identificarlos, para ganarlos para Cristo. Amén. Trabajar sobre sus vidas, no dar por sentado que son cristianos. A veces se comete este error y cometemos este error de mezclarlos a todos en una misma condición. Cuando nosotros queremos ser políticamente correctos, no estamos ayudando a aquel egipcio. No hay cosa peor, y yo la he visto mucho, de personas que hablan como cristianos, escriben como cristianos, tienen comportamientos hipócritas, y el cristiano verdadero, el que sí conoce, como que no hace nada para llamar la atención de esa persona y lo considera y lo involucra dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. No estamos llamados para pasarle la mano a los egipcios, a sabiendas que no son nacidos de nuevo, mostrarles ánimo de no pasa nada. Aquel egipcio que tienes al pie, no le pases la mano. A quien de que tú eres consciente de que tan solamente vive un cristianismo de boca para afuera, estás llamado a orar y a exhortarle y a animarle a que entre al grupo. Amén. Entonces, en eso es otra de las tareas que Dios quiere que nosotros hagamos y aprendamos. Normalmente los egipcios, ¿qué quieren? Los peces y los panes. Eso es lo que lo vemos en las congregaciones. Hay mucha gente que llega, se sienta, viene inclusive a los cultos, levanta manos, pero solamente vienen en busca de eso, de los panes y los peces. Y debemos de tener cuidado. Debemos decirles, Dios da los panes y los peces, pero Dios quiere tu corazón. Amén. Eso es lo importante. Y por eso hay que distinguirlos, y por eso Dios en esa parada les habla y les dice, y queda escrito en la palabra, que no solamente salieron israelitas, sino que también salió gente de toda clase. Así que tenemos esa tarea. Debemos de ser muy cuidadosos, hermanos, y sabios a la hora de tratar con los egipcios. Amén. Buscar sabiduría de Dios y también cuidado para que no vayamos a ser atrapados nuevamente a esa condición que ellos tienen. A veces vemos a esos que estamos denominando egipcios que dicen amén y gloria a Dios, pero están recibiendo de una forma natural la palabra. No la están recibiendo de una forma espiritual, sino naturalmente, como recibe el hombre natural. Así que Dios nos dé sabiduría para que nosotros podamos ganar a los egipcios, hermanos, y mostrarles cuál es el camino correcto. Es nuestra responsabilidad llevarles a que experimenten una verdadera relación con Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y por eso Dios en esta mañana nos está también hablando. En Sucot, el pueblo tenía que aprender a darse cuenta de que no todos los que nos acompañan en este peregrinaje son nacidos de nuevo. Entonces vamos a correr la milla con ellos, amén. Pero tenemos también que tener cuidado, amén, para no ser contaminados ni influenciados, porque fue lo que pasó en la travesía. Estos egipcios influyeron mucho sobre el pueblo de Israel, y muchas cosas que no es el tema ahora, pero que pasaron fue por la influencia de ellos. Así que Dios nos ayude, amén, con esos egipcios que tenemos a nuestro alrededor. La tercera lección que Dios quería que el pueblo aprendiera en Sucot, que buscaran la santidad. El pueblo de Israel salió de Egipto con una mentalidad afectada, hermanos, porque fueron 400 años como esclavos, bajo el dominio de un hombre sin Dios, de Faraón. Es decir, de un hombre completamente pagano, con costumbres completamente ajenas a lo que Dios había establecido en su palabra. Entonces, el pueblo venía con esa mente, en su mente venían todo ese tipo, todos esos modelos. Por consiguiente, Dios les dice, en Sucot tienes que saber que tienes que empezar a buscar la santidad. ¿Amén? Cuando nosotros nos convertimos a Dios, ese fue el primer paso. Espero que todos nos hayan enseñado eso, que debemos de empezar a caminar en santidad. Ya hemos sido perdonados, amén. Ya nuestros pecados han sido borrados, pero el cristiano se esfuerza y hace todo a través de la obediencia en buscar agradar a Dios, hermanos. No hacemos las cosas para ganarnos la salvación, porque la salvación ya la tenemos. Pero como respuesta a la salvación, nosotros buscamos la santidad, porque la santidad es la que nos promueve y nos bendice, hermanos. Una vida
que no vive para ser santa, pues no, se va a buscar muchos problemas, así de sencillo. Cristiano, que es cristiano, ha recibido al Señor, pero que sigue con una vida desordenada, pues va a haber consecuencias sobre esos actos. Por eso el Señor les dice en Sucot, tienen que empezar a buscar la santidad, tienen que empezar a vivir su vida en orden. Éxodo 12, verso 39, Dios da una orden. Hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. Ellos solamente comieron el cordero, recordamos, ¿no? El episodio. Y con esa masa que salen, el Señor da una orden. Coman pan sin levadura. La levadura es sinónimo de pecado. Dios nos pide santidad. La santidad no solamente fue determinada y exigida por Dios para el pueblo de Israel. Dios sigue pidiendo de parte de nosotros santidad, una vida en orden, una vida que se deleita en la obediencia, no en el pecado. ¿Amén? Que es la vida cristiana. No nos deleitamos ya en el pecado. Nuestro deleite está en el obedecer a lo que Dios nos dice, ¿no? El pecado le gusta a la carne y nosotros vivíamos en una vida que agradaba a la carne, no al espíritu. Y nos gustaba pecar, por eso a la final el concepto de pecado no era claro, porque el pecado traía deleite a la carne, ¿o no? A todos nos ha pasado, no solamente a mí. Nos gustaba la desobediencia al pecado, encontrábamos deleite en eso, porque no vivíamos para el espíritu. Y Dios nos pide en esta mañana también eso. Él nos ha rescatado de una vida de esclavitud, pero también una vida que empieza a marchar en obediencia, en santidad a Dios. Por eso le pidió al pueblo que comiera pan sin levadura. Amén. 3 lecciones que Dios quiso que el pueblo de Israel aprendiera en Sucot. Las enseñanzas de Sucot entonces las podríamos resumir así, empezar a caminar como peregrinos. Ser conscientes que no todos los que caminan a nuestro lado son nacidos de nuevo. Amén. Entendiendo que no los vamos a apuntar con el dedo, sino que vamos a ayudarlos a que desarrollen esa relación personal con el Señor. Y el tercer aspecto que acabo de mencionar, hay que buscar la santidad cada uno de nuestros días. Amén, hermanos. En Sucot, estas fueron las primeras 3 lecciones que Dios quiso que quedaran marcadas en el corazón del pueblo de Israel. Amén. Era tan importante que ellos las entendieran y que ellos las recibieran, porque eso determinaría que Dios levantara la nube y el pueblo empezara a avanzar. Amén. Por eso es tan importante cuando Dios nos presenta una enseñanza, nos dice, esto es lo que yo quiero que hagas, hacerlo, hermano, para poder avanzar. Dios trató con Israel, pero sigue tratando con nuestras vidas, porque nuestras vidas necesitan trato, nuestra fe debe ser probada. Entonces nosotros tenemos que obedecer esto mismo que Dios allí hace tantos miles de años, Dios estableció para el pueblo de Israel. Ahora, yo quiero que en esta mañana medites sobre eso. Amén. ¿Vives como peregrino? Después de que saliste de Egipto, después de que fuiste liberado, perdonado, y Dios te puso en ese camino hacia la libertad. La pregunta es, ¿vives como peregrino? ¿Estás viviendo como peregrino desde ese momento? ¿O hay cosas que todavía te cuestan? ¿O tus pies se están arraizando a esta tierra? Tus pensamientos, tus acciones, tus deseos, tus planes, ¿están arraigados a esta tierra? ¿O se arraigan a lo celestial? La segunda pregunta es, ¿distingues a los egipcios que hay en medio de ti? ¿Los estás distinguiendo? Piensa por un momento, ¿qué egipcios hay alrededor mío? Que están ahí y yo no he hecho nada. Que los he llegado hasta confundir como verdaderos cristianos. O aún peor, que sabiendo que son egipcios, no me he movido en compasión para enseñarles a que tengan
un verdadero encuentro con Cristo. Yo creo que todos tenemos egipcios a nuestro lado. Todos los tenemos, hermanos. Si no hacen parte de la familia, pueden ser parte de aquellos compañeros de trabajo, de los que estudian, de esos con los que estudian. Egipcios que Dios pone delante de nuestra mirada, es decir, que a veces hacen hasta parte de nuestra vida, no para señalarlos, amén. Entonces, ¿los distingues? La pregunta es, ¿distingues a esos egipcios? Si tu respuesta es sí, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No te dejes confundir, aunque hablen como cristianos, aunque escriban, aunque pongan en sus muros muchas cosas como que parecen cristianos. Tu tarea y mi tarea es distinguirlos para ayudarles a tener un encuentro con Cristo. Y no decirles, aún sabiendo que son egipcios, qué bonito escribes. Y después hablar de ellos como si fueran de verdad nacidos de nuevo. Y la tercera pregunta, ¿buscas la santidad? ¿La santidad es una meta diaria en tu vida? ¿Es eso lo que tú anhelas cada día, desde que te levantas hasta que te acuestes? ¿Buscas agradar al Señor con todos tus actos, con todos tus pensamientos, con todas tus actitudes? ¿Buscas eso? ¿O te confundes en el día a día y empiezas a hacer cosas que no tienen nada que ver con la santidad? Si tú respondes a cada una de ellas con un sí, gloria al Señor. Si tú dices, en Sukkot yo he aprendido esto, yo puedo decir un sí, un amén a estas tres preguntas. Lo estoy haciendo. Gloria a Dios para los que pueden decir sí. Si es así, entonces estarás listo para avanzar hacia la siguiente estación. ¿Ven? Si tu respuesta es no, si tu respuesta es decir, aún no todo, estas tres preguntas puedo responder con un sí, entonces quédate quieto, porque la orden de avanzar la da Dios. Amén. La nube la movía Dios, no la movía el pueblo de Israel. Si tú dices, aún en alguna de estas tres áreas, de estas tres enseñanzas, de estas tres lecciones que Dios dio al pueblo y que también hoy me las está dando a mí, no puedo responder con un sí, quédate quieto, hermano. Recuerden que cuando la nube se movía, el pueblo levantaba las estacas y movía el campamento. Y a veces somos nosotros los que hacemos eso sin que Dios nos dé el párate y marcha. Entonces, no consideres, si tu respuesta a estas tres preguntas no es un sí, no consideres sacar las estacas. Amén. De tu campamento. No muevas tu campamento. No levantes tu campamento. Amén. Para pretender en tus fuerzas seguir la marcha. No podemos avanzar y seguir nuestra marcha sin llegar a considerar que la lección de la estación de Sukkot no la hemos aprendido. Amén. Es muy importante. ¿Quiénes somos los beneficiados? Nosotros. Así que si hoy dices, hay algo que me falta, empieza ya. Amén. Empieza ya. Entonces, Dios va a ver la disposición de tu corazón y Dios va a empezar a promoverte. Dios va a empezar a hacer que tu vida, que es tu campamento, porque Dios ya no habita en tiendas ni en nada, habita en nosotros. Entonces Dios dice, ya es tiempo de levantar, vamos a avanzar hacia la siguiente estación. La siguiente estación también traerá enseñanzas. Amén. Y las veremos la próxima vez que yo vaya a compartir. Veremos Dios que enseñó en la siguiente estación, en la siguiente jornada. Por ahora tenemos esto, quedémonos con esto y que Dios nos ayude a buscar y a caminar en lo que Dios nos ha enseñado en esta mañana. Amén, hermanos, porque hay un largo camino por recorrer. Aún no hemos llegado a la tierra prometida, a nuestra tierra prometida. Nosotros tenemos la salvación, que es maravilloso, es una promesa maravillosa, pero literalmente a nuestra tierra prometida no hemos llegado. Ahora, la importancia de cada estación
es poderla vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Amén. Y estando listos para decir, Señor, ahora estoy en esta estación. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Aquí está un corazón dispuesto para que tú me reveles qué es lo que tú quieres que yo aprenda en esta lección. Entonces así la vida cristiana se hace, hermanos, significativa. Es una oportunidad para aprender. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Dios, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Gracias porque eres nuestro buen Padre. Queremos aprender estas 3 lecciones que nos has dado en el día de hoy. No olvidarnos de que en Sucot tú, Señor, quisiste tratar con el pueblo y que en nuestro Sucot también tú quieres tratar con nosotros. Queremos decir amén a todo esto, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, entrénanos. Sabemos que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes para poder cumplir con estos propósitos hermosos que nos has dado en esta mañana, con estas tareas y poder ser de bendición a los que nos rodean, pero sobre todo, Señor, agradar tu corazón y que tú puedas sonreír y no afligirte con nuestros malos actos, sino dar gozo a tu corazón. Queremos hacer tu voluntad, porque esta siempre será agradable y perfecta y nos llevará hacia la bendición. En esa estación en la que nos encontramos hoy, Señor, muéstranos qué nos quieres enseñar, qué es lo que tenemos que aprender, Padre, para poder caminar en ello y poder dar la gloria a ti, Señor. Espíritu Santo, danos entendimiento para saber qué debemos de hacer y qué debemos de aprender. Bendice a mis hermanos y gracias por este día.